7:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la economista Saria Moya, ella es secretaria nacional de planificación. La planificación es fundamental en todo acto de la vida humana, más aún cuando se trata del Estado o de un gobierno cuyas políticas debieran rebasar un periodo presidencial. Revisábamos para esta entrevista los indicadores económicos del país y para hacer una planificación siempre cuestionamos en otro tema cómo se puede hacer un cambio de algo que permanentemente abordamos en la seguridad social si no se cuenta con las auditorías y los cálculos y revisiones previsionales, si no se cuenta con los balances actuariales. Muy difícil emprender en un cambio, en una reforma, peor en el cambio de un modelo. En el caso de la economía ecuatoriana, hay datos que reflejan la realidad, como reserva monetaria, las exportaciones, las importaciones, el estado en el que se encuentra la caja fiscal. Economista Saria Moya, ¿cómo se ha venido planificando en esta administración sobre la base de, que hay que reconocer también, la recuperación de una parte de la economía luego de recibir en condiciones de una caja fiscal escuálida? Muy buen día. Buenos días y muchísimas gracias por el espacio y un saludo también a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Realmente ha sido un reto que siento que como gobierno lo estamos afrontando de una manera muy responsable. Es muy diferente recibir un gobierno en mayo con la liquidez que te dan los recursos de los impuestos recaudados en abril, que recibir un gobierno prácticamente en diciembre, en un cierre del año fiscal, con cuentas, como le ha dicho el ministro de Finanzas, por sincerar, y con un déficit que casi que duplicaba el déficit que se nos entregó durante la transición. En este sentido, al planificar, era muy importante el especificar cuáles iban a ser nuestros ejes de trabajo. Nuestros ejes de trabajo son el eje social, el eje económico productivo, el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, un eje institucional para ir recuperando la institucionalidad de nuestro país. Y se adjunta también un eje de riesgos, dando cumplimiento a la última ley en esta materia que aprobó la Asamblea. Y me voy a enfocar ahora en el eje económico productivo. El eje económico productivo tenía una situación fiscal bastante complicada. Ya en este eje se incluye la sostenibilidad fiscal que el Ecuador tiene que tener para poder funcionar de manera adecuada, y se empezó a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas partiendo de un diagnóstico real de la situación fiscal y económica para poder plantearnos metas y plantear un plan económico que nos permita salir de lo que nos encontramos. Sin duda era necesario el incremento de los ingresos tributarios. Sabíamos que nos enfrentábamos a una situación de seguridad bastante compleja, una situación de seguridad que no se combate únicamente con la parte de contención de la violencia, que lo hacen las Fuerzas Armadas, aquí eran las causas, sino las causas, que es la prevención. Incluso esa estructura se ve dentro del Plan Nacional de Desarrollo, porque el objetivo para mejorar los niveles de seguridad en el Ecuador se encuentra dentro del eje de lo social. Entonces siempre lo vimos de una forma integral, que era un quiebre que se hizo dentro de la estructura programática de la planificación. Gracias a esas políticas y medidas que no fueron fáciles de tomar, pero que fueron muy analizadas y que responden a metas que fueron asumidas en el Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, que fue aprobado en febrero. Y gracias a la adopción de esas medidas es que hemos podido ir viendo que se va recomponiendo la cadena de pagos que teníamos desde el lado de finanzas, pero también vemos que a pesar de la situación tan compleja en la que nos encontramos el primer trimestre, vemos un avance significativo en varios de los indicadores económicos como los que usted ha citado. El economista Moya, ¿cuán importante ha sido la construcción participativa para el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Quiénes han actuado? ¿Quiénes han aportado? Es muy importante
que todo el ciclo de la planificación, la formulación, la implementación, el seguimiento y la evaluación sean participativos. ¿Y qué significa esto? Vincular a la sociedad, pero no solo a la sociedad civil, a los gobiernos locales, a la academia, al sector privado, a los consejos nacionales de igualdad. Durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, para cada uno de estos ejes, realizamos talleres a nivel nacional, incluso con los asambleístas ciudadanos, que es diferente a la Asamblea Nacional. Este espacio está dado por la Ley de Participación, con quienes tuvimos un trabajo bastante articulado para poder ir recogiendo las necesidades de la ciudadanía, cuáles eran sus principales aspiraciones y que esto se vea plasmado dentro de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. También tuvimos una participación muy activa por parte de organismos internacionales como la ONU, quienes revisaron y retroalimentaron todo nuestro proceso de planificación, y que ahora, gracias a esa retroalimentación, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo alineado en un 94.4% a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justamente en la siguiente semana voy a viajar a Nueva York, a la ONU, para poder dar un examen nacional voluntario en el cual se rinde cuenta de los avances que hemos tenido en el país. Es importante, y usted mencionaba, economista Moya, el tema de la participación incluso de los gobiernos locales. Aquí tiene que articularse políticas nacionales, pero con respuesta de los gobiernos locales, más allá de la autonomía que invocan. ¿Cómo lograr modelos de ordenamiento territorial? La Estrategia Territorial Nacional es un instrumento que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y que ha ido fortaleciéndose en nuestro país, pero es la primera vez que el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con modelos de ordenamiento territorial por eje del plan, es decir, un modelo para el eje social, un modelo para el eje productivo económico y un modelo para el eje de infraestructura, energía y medio ambiente. Esto nos da una cantidad de información territorializada que nosotros hemos compartido con los equipos técnicos de los gobiernos locales en alrededor de 3,000 capacitaciones que hemos realizado a nivel nacional gracias a nuestras direcciones zonales. Esto nos ha ayudado a ir recuperando esa articulación que tiene que existir y esa coherencia entre la política nacional y la política local que ellos implementan en sus planes de ordenamiento territorial. A propósito de lo que usted señala, el decreto 91 estableció los gabinetes sectoriales. ¿Cómo están funcionando? Los gabinetes sectoriales en este gobierno son un hito, y son un hito ¿por qué? Todos los gobiernos pueden organizar sus gabinetes de acuerdo a cómo el presidente y presidencia lo decidan, pero en este caso una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue conversar con presidencia para verificar cuáles iban a ser los ejes de trabajo que estábamos planteando en el plan y cuáles son estos gabinetes. Es la primera vez que igual los gabinetes responden directamente a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos un gabinete social, tenemos un gabinete económico productivo, tenemos un gabinete para el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, un gabinete institucional, y el gabinete de seguridad articula con el gabinete de lo social porque están trabajando dentro del mismo eje de lo social. Y la Secretaría de Riesgos articula de forma transversal con todos los gabinetes porque requiere de la articulación de todos para poder dar atención ante la emergencia y la adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son los ejes del Plan Nacional de Desarrollo y cómo se implementa? Los ejes del Plan Nacional de Desarrollo son el eje social, el eje económico productivo, el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, institucional y riesgos. La forma en la que se articulan es a través justamente de estos gabinetes sectoriales, y hemos podido por esta articulación ver estas mejoras que tenemos. El crecimiento del 1% de acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador en el Producto Interno Bruto. También tenemos, gracias a las medidas que se han implementado en este eje, una recaudación que tiene un crecimiento del 5.6% si comparamos del periodo enero-mayo 2024 versus del periodo enero-mayo 2023. Este tipo de indicadores son los que ya nos permiten dar cuenta del cumplimiento de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de este eje, del eje productivo, también tenemos los indicadores que se refieren a la diversificación de los productos que tenemos para nuestras exportaciones. Y podemos ver también que si comparamos el primer cuatrimestre de 2024 versus el primer cuatrimestre del 2023, tenemos incrementos no solo en dólares, sino también en volumen. Nuestras exportaciones se incrementaron en un 11% en volumen y en un 10% en dólares. Entonces, no es solo un efecto en precios, como muchas veces sucede con las exportaciones. Hay que vigilar muy bien
el volumen que tenemos de exportación, porque eso da cuenta de que nuestros productos están accediendo a los mercados internacionales. Ahora, la planificación que se lleva a cabo se basa también en realidades y en hechos. ¿Cuáles son los indicadores económicos? ¿Cómo han mejorado? Reserva monetaria, ventas, el tema de exportaciones, el tema del control del endeudamiento, entre otros. Las reservas internacionales, si nosotros vemos el dato con el que más o menos recibimos, eran alrededor de 4.400 millones en diciembre del 2023. Actualmente se encuentran al 30 de junio en 7.000 millones. Esto quiere decir que nuestra dolarización se sigue fortaleciendo. También es importante ver muchas veces, mientras tomábamos la decisión de incrementar los impuestos, se nos decía, había mucha especulación con respecto a la inflación, ¿ya? Y la inflación está bastante controlada. De hecho, el dato publicado por el INEC a junio del 2024 es de 1.18, mientras que el dato... ¿La mensual o la acumulada anual? La acumulada anual. Mientras que la acumulada anual de junio del 2023 era de 1.68. Entonces quiere decir que la inflación está bastante controlada, y es por las cosas que anunciábamos mientras tomábamos la medida. Y es que buena parte de los productos de la canasta básica no son sujetos del cobro del IVA. Entonces eso quiere decir que... Y también se ha hecho los controles y los operativos que se hace con control de precios, ¿no? Para que no haya especulación. Es decir, no hubo mayor impacto desde la planificación, tanto el incremento del IVA del 12 al 15%, cuanto lo último, el incremento de 26 centavos en las gasolinas Eco y Super. El impacto de la reducción, porque no es una eliminación, algunas personas le dicen eliminación del subsidio, no estamos ni de cerca de una eliminación del subsidio, estamos reduciendo... Sería poner a los precios internacionales. Exacto, que no se ha llegado. Y eso no se ha hecho. Se está reduciendo una parte del subsidio que estaba beneficiando a los quintiles más beneficiados de la población, que tienen mayor cantidad de ingresos. Entonces, este impacto lo vamos a ver en los siguientes meses. Sin embargo, hemos estado tomando el pulso de lo que ha sucedido incluso en la canasta básica en los últimos meses, es decir, de mayo a junio. Y de mayo a junio se ve incluso una reducción de $3.98, justo de mayo a junio, tomando ese pulso de la canasta básica. ¿Y cómo se está controlando? Ha sido una dinámica de los últimos años, los altos niveles de endeudamiento. ¿Cómo se está controlando eso? Bueno, la deuda de hecho está bastante controlada y tiene una reducción. Si tomamos el dato de noviembre, era de 50.76 y el último dato del último boletín que tiene publicado el Ministerio de Economía y Finanzas a marzo del 2024 estaba en 49.30. Es posible que suba un poquito por el financiamiento que hemos recibido, pero estamos cumpliendo con las reglas macrofiscales que se encuentran en la normativa. Es decir, está controlado el endeudamiento. Está controlado el endeudamiento. Ahora, y otro tema, ¿cuán importante es para usted que es académica y hoy dirigiendo el Plan Nacional de Planificación, el ahorro? En el Ecuador, penosamente, gobiernos irresponsables se feriaron los ahorros. Recuerdo cuando se ahorró hace 20 años el FEIREC y el FEISEC. Se acabó eso. No solo que se gastaron, sino que emprendieron una carrera de endeudamiento aprovechando el boom petrolero en donde creció el barril del crudo sobre los $100. ¿Cuán importante es el ahorro? Para nosotros es muy importante que exista la sostenibilidad fiscal, y para que exista, y lo hemos demostrado con hechos. Y la sostenibilidad fiscal, uno de sus componentes es precisamente tener reservas y tener ahorros para los momentos en los cuales nos enfrentamos ante crisis. Las crisis que ahora tiene que enfrentar no solo el Ecuador, sino la región y el mundo, están vinculadas a temáticas que aún la región no ha aprendido a manejar, como son los temas del cambio climático, por ejemplo. Existen países que ya tienen programas bastante sólidos con respecto a adaptación climática. El Ecuador se encuentra en la construcción de un instrumento de adaptación de cambio climático que se llama NDC, que será presentado en diciembre de acuerdo a los cronogramas que se manejan a nivel internacional y que se vinculan y hacen un anclamiento entre la política económica que tienen los países y las políticas de adaptación que tienen hasta los principales retos. Por ejemplo, las sequías que hemos vivido en la región y que no se habían visto de otras maneras, o los meses de lluvia donde no había lluvia.
que hacen que a veces perdamos fuentes de energía de manera momentánea y que gracias a la articulación y al manejo del eje y al gabinete de infraestructura, energía y medio ambiente se han logrado solucionar, pero no quiere decir que es una situación que la región está ya controlando, porque es precisamente impredecible el cambio climático que estamos teniendo y necesitamos irnos adaptando hacia esas nuevas realidades. Y mucho de eso está vinculado con la política financiera que tienen los países. ¿Y cómo cambiar ese hecho que vive el Ecuador? Tenemos grandes recursos bajo el suelo. Lo del petróleo es uno, y la minería es un boom. Lastimosamente, aquí por temas políticos, tema de incidencia, falta de políticas permanentes, sentados en la riqueza, viviendo en la pobreza, y sin combatir por falta de institucionalidad con mayor firmeza a la minería ilegal frente a la minería formal. Exactamente. Aquí hay que encontrar un balance. Y el encontrar un balance es parte de estos instrumentos que los países estructuran para poder tener precisamente políticas de largo plazo. Nosotros somos un país, una región con grandes recursos naturales, pero que deben ser utilizados de una manera eficaz y eficiente. De nada nos sirve que nosotros no tengamos minería responsable si es que tenemos minería ilegal, porque realmente los recursos igual se extraen, pero se extraen en un esquema en el cual no existe control ambiental, en el cual no existen responsables, en el cual no existen réditos tributarios tampoco. Pero también es importante en ese balance que tenemos que tener, ir hacia nuevos mecanismos y esquemas de financiamiento de bonos verdes, de bonos azules, que se están implementando en otros países del mundo. Hay países que tienen menos diversidad de la que tiene el Ecuador y aprovechan mucho más estos instrumentos internacionales, pero la carta de presentación para estos instrumentos internacionales justamente es una planificación estructurada, y unos documentos como los que mencioné también bien estructurados para que puedan ser una buena carta de presentación ante el mundo. Entonces, en eso también estamos recibiendo asistencia técnica de organismos internacionales para que podamos en nuestro país, que es tan megadiverso, encontrar este equilibrio entre el cuidado de la naturaleza y el uso de los recursos que tenemos. Y es por esta razón en particular que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo el eje de infraestructura y energía contempla también la parte ambiental, porque hay que tener el uso de los recursos naturales, pero sin perder la protección de nuestros ecosistemas. Dentro de la planificación, ¿cuánta importancia tienen dos sectores fundamentales en una sociedad, en donde si no cambian los modelos, simplemente será muy difícil avanzar en el desarrollo? Educación y salud. ¿Cuánta importancia se da? ¿Se cumplen metas y presupuestos? Allí debe asignarse el 6% en un caso, 4% en el otro. ¿Se cumple eso? Ir hacia la meta del cumplimiento que está en la Constitución es algo que lo tenemos que hacer como país, y que lo hacemos en la medida y en las posibilidades en las que existe el financiamiento público. Lamentablemente, en el Ecuador no se entiende bien el ejercicio de proformar. La Constitución, el Código Orgánico de Planificación, nos dice que quien elabora la proforma sí es del Ministerio de Finanzas, pero quien la aprueba es la Asamblea. El Ministerio de Finanzas tiene claro cómo elaborar una proforma, pero muchas veces quien aprueba esta proforma exige incrementos, no solo en educación y en salud, que en eso todos estamos de acuerdo, pero en muchísimos sectores sin prever de dónde van a subir los ingresos. Mal se puede hacer sin financiamiento. Exactamente. Entonces es bastante, de hecho, creo que para algunos académicos es sujeto de estudio el hecho de que se exijan más gastos sin exigir ingresos, y se aprueba una proforma sabiendo que va a necesitar un déficit, y que luego, cuando el Estado consigue un financiamiento a través de un programa con varios organismos multilaterales, esto es criticado. Entonces es como que no hay una coherencia dentro de las decisiones que se toman en ciertos espacios. Entonces, y esto no solo es en la Asamblea Ciudadana, en la Asamblea Nacional, sino también en algunos actores que no comprenden este proceso de que existe un espacio en el presupuesto que viene marcado por la cantidad de ingresos que vamos a lograr
tener dentro de nuestro presupuesto general del Estado. ¿Están conscientes dentro de la planificación la importancia de al menos estos dos sectores, claro que sí, educación y salud? Claro que si sí. no hay una educación de calidad, imposible soñar en un desarrollo, en un mejor país. Exactamente, y de hecho el Plan Nacional de Desarrollo incluye el Plan Anual de Inversiones, y el 50% de nuestro Plan Anual de Inversiones está orientado al eje de lo social, principalmente a estas dos instituciones, Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. En el tema de inversión pública, hay que recalcar que al heredar esta situación fiscal, lo anunciamos durante enero, febrero, marzo, abril, que no se encontraban las líneas de financiamiento. Y ahora, a partir de abril, es que se encuentra ya el financiamiento y se empieza a financiar el Plan Anual de Inversiones. ¿Por qué? Porque se daba siempre prioridad al gasto corriente, que es donde están los salarios. El 90% de la nómina que tenemos en el Estado corresponde a educación, a salud y a policías y militares, que es seguridad. Entonces, cuando a veces se piensa y se tiene la idea que los salarios están solo en puestos administrativos y no hay nada más lejano a la realidad. Realmente el 90% de la nómina está justamente en esos sectores donde la ciudadanía más bien pide el fortalecimiento del personal. Claro, quizás lo que ha faltado es explicarle al país cómo, por ejemplo, el sector de salud, educación, seguridad, distribuye a su personal, distribuye los presupuestos. Claro que sí. Y bueno, y realmente la carga más fuerte está justamente en los prestadores de los servicios, los docentes y en los médicos. Uno de los tantos problemas que heredados tiene que ver con los atrasos en los pagos. ¿Cómo se han nivelado en esa coordinación que hace planificación con el Ministerio de Finanzas? Bueno, nosotros tenemos una conversación diaria con el ministro de Finanzas, y gracias a esa articulación es que se han logrado destrabar, a pesar de la falta de liquidez que hemos tenido, hemos logrado entregar más de 50 obras, precisamente verificando cuál es la cadena de pagos que está rota en la inversión pública y cuáles eran los pagos más estratégicos que teníamos que hacer para que las obras y los servicios lleguen a los ciudadanos. Y algo muy importante, heredamos alrededor de 4 meses de atrasos de los gobiernos locales. Los diferentes niveles de los gobiernos locales tienen diferentes tipos de ingreso. Hay gobiernos locales que por ser muy pequeños no generan ingreso y son los más pequeñitos y se les dio prioridad. Y poco a poco se fue saneando. El último dato que dio el ministro de Finanzas era que están ahora con algunos gobiernos tal vez un atraso de un mes, de algo que va por ahí. Los gobiernos locales. Pero ya exacto, con los gobiernos locales se ha ido saldando casi el 70-80% de la deuda que nosotros heredamos. Y eso también es parte de los resultados de las políticas económicas que hemos tomado. En definitiva, ¿cuál es la expectativa que debe esperar el país en la planificación y el manejo de los recursos? Porque aquí también tiene que ver con la banca pública y con la banca privada. Leíamos que la cartera bruta del segmento productivo de la banca privada creció de 18.000 millones a 18.800 millones, mientras que la banca pública, la cartera productiva del segmento aumentó de 1.223 millones a 1.272 millones. Sí, estos incrementos se dieron justamente si comparamos los datos de mayo 2023 versus mayo 2024. Para nosotros es muy importante dinamizar el sector productivo en todo su tejido. Y esto se basa también en fortalecer los emprendimientos que pueda tener el sector productivo. Y nosotros hemos logrado generar este incremento en la cartera porque tenemos ciertos programas que dinamizan este tipo de sectores. Y también es importante que nosotros estamos implementando un sistema de garantías. Hay personas, hay productores pequeños que tienen excelentes ideas, excelentes programas de negocios, pero no tienen un garante. En ese sentido, se va a actuar con una garantía de segundo piso a través de la CFN para ir dinamizando a este tipo de proyectos. El Ecuador lo que debe esperar para el segundo trimestre es mucho más dinamismo del que ya hemos demostrado en este primer semestre. Si en el primer semestre, con una situación atípica como la que recibimos, dentro de un conflicto armado interno, teniendo que tomar las medidas que tomamos, tuvimos estos resultados como país, tenemos que tener muchísimas expectativas positivas con respecto a lo que se va a lograr en los siguientes 6 meses. Para nosotros es importante, como ecuatorianos, y aquí ya hablo también como ciudadana, el ver las cosas buenas que le están pasando al país.
Nosotros estamos reduciendo los niveles de violencia. No estamos hablando de una erradicación todavía, porque esto es un proceso de largo plazo, como pasó con Colombia. Pero tenemos que ser capaces como país de entender las cosas buenas que nos pasan para poder seguir caminando. Un conflicto armado interno prolongado. Las experiencias de Colombia, México, Perú. Exactamente, entonces tenemos que ir viendo las cosas que estamos haciendo bien para continuar en ese camino y establecer los correctivos en las cosas que siempre vamos a poder hacer mejor. La Secretaria Nacional de Planificación, economista Saría Moya, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias. 7:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto el diálogo con un reconocido jurista, el doctor Hernán Pérez Luz, y su experiencia en las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.